Bueno, como le informé, el presidente de la Corte o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México desistió de ampliar su mandato como lo propone la reforma al Poder Judicial, en particular el artículo 13º transitorio, para que al momento de su entrada en vigor la persona que ocupe la presidencia de que es el máximo tribunal, permanezca en el cargo hasta el 30 de noviembre de 2024. Arturo Saldívar convocó a una conferencia de prensa, dijo que cumplirá con su mandato el 31 de diciembre de 2022, que es cuando termina el periodo para el que fue elegido por los ministros. Ya llegó esta redacción Hugo Concha, él es experto del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es experto en Derecho Constitucional, Electoral y Justicia. Hugo, gracias por acompañarme y quizá te voy a inclinar un poquito en sesgos políticos o no políticos, porque interesa saber cuánto la prensa ha hablado mucho de rechaza el ministro o desiste, sabiendo que al inicio de todo este proceso pues él decía muy poco y hoy ya fue mucho más contundente decir no vamos a hacer o no voy a buscar esto que es la extensión de este mandato. ¿Cuál es tu lectura? Mi lectura es que Saldívar se dio cuenta que no contaba con el apoyo de sus pares, del resto de los ministros o de la mayoría que iba a requerir de los ministros para poder salir avante con esta intención de ampliar su mandato. Lo digo en esta forma porque él mismo en el discurso que da esta mañana ya habla de que él veía con buenos ojos la ampliación justamente para poder reforzar la reforma judicial que él ha impulsado, y además agradeciéndole en todo momento al presidente de la República, que él también insistía en que fuera Saldívar el que se quedara para estos fines. Entonces yo creo que Saldívar supo perfectamente que no lo iba a lograr, que el resto de los ministros no iban a apoyar esa decisión, a todas luces inconstitucional, y por eso mejor intenta hacer este discurso grandilocuente, hablando de lo que él ha sido, de su carrera, de sus votos, de su compromiso con la justicia, hablando también muy bien de la reforma judicial que él impulsó, y que en ese sentido se vea como una cosa casi coherente, que él rechaza ampliar el mandato. Pero hay un dato que nadie puede olvidar y no podemos dejar de lado. ¿Por qué hizo este discurso tantos meses después de que ese terrible artículo inconstitucional fue aprobado por el Congreso? Muy diferente hubiera sido que el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, hubiera dicho esto mismo, pero hace varios meses. Hubiera evitado mucho desgaste a su persona y a la Corte. Y dentro de ese desgaste está también lo que antes, más temprano, el propio presidente López Obrador decía en la mañana, cuando incluso mencionaba que el Poder Judicial pues está podrido, lo cual además es una señal de que pues evidentemente no va a ocurrir lo que él quería. Preguntarte en ese desgaste, pues cuál es el saldo, ¿no? Después de todo lo que ha ocurrido hasta ahora en cuanto a la independencia, ¿cuánto esta es una victoria en pocas palabras? Es una victoria, pero en un contexto muy difícil. Estas declaraciones del presidente, que no son la primera vez que las externa, habla de una comprensión muy limitada del presidente de la República, de la importancia del Poder Judicial, de la importancia de fortalecer la independencia judicial de las judicaturas en México. Es decir, la justicia en México está en problemas sin lugar a dudas. Yo me atrevería a decir que es el principal problema que vive el país, la administración y la procuración de justicia, subrayando quizá la procuración. Pero para mejorar esto, tenemos que fortalecer a las instituciones, no golpearlas y debilitarlas como lo hace el presidente de la República. En su visión, solo Saldívar y quizá un par de consejeros se salvan, y el resto de los jueces y los magistrados para él no funcionan y son corruptos. La verdad, esta es una visión totalmente equivocada y muy limitada de lo que ocurre en el sector justicia. Necesitamos fortalecer a estas instituciones. ¿Cómo le sirve al presidente esta narrativa en la percepción de la sociedad o de la opinión pública, sin embargo, Hugo? Pues hoy, francamente, el discurso de él no lo entiendo. Hasta el día de hoy o antes del día de hoy era justamente para presionar a los ministros para que aprobaran la ampliación del mandato de Saldívar, que a todas luces fue una idea del propio Saldívar y del presidente de la República, pero no contaron con la manera de poderlo llevar a cabo. El discurso de hoy yo lo veo más en un tono de regaño, de enojo y de una posible reforma que van a querer impulsar. Por lo pronto lo sabemos, la van a impulsar para quitar o mover y destituir a los magistrados del Tribunal Electoral, y probablemente van a querer hacer lo mismo con el Instituto Nacional Electoral.
Ya con el resto de los miembros de la judicatura, la cosa no es tan sencilla porque pues no improvisamos ministros, jueces y magistrados de un día para otro. Necesitas formarlos, necesitas que hayan contado con una carrera justamente para poder llevar a cabo ese papel. Entonces, hoy las declaraciones del presidente son muy desafortunadas y no queda muy claro cuál es el objetivo de las mismas, más allá de presionar al Poder Judicial. Claro, en pocas palabras, ni siquiera está cerrado todo este capítulo y en qué momento, como tú dices, con la crisis que está, desarrollándose en este otro tribunal de justicia pero electoral. Gracias, Hugo, por esta oportunidad de tu perspectiva. Al contrario, muchas gracias a ti y saludos a todo el auditorio.